la canción más vendida de todos los años 70. ¿Recuerdas cuando esta canción reinaba en las listas? O cuando esta otra definió una generación. Hubo una década en la que cada disco contaba una historia, y cada canción podría cambiar tu día, tu verano, tu vida. Las canciones más vendidas de los años 70 no solo se definen en números, sino en lo que representaron en nosotros. Hoy vamos a recorrer esos éxitos que una vez dominaron las radios, que nos hicieron cantar a todo pulmón y que todavía nos transportan a aquellos años que parecían eternos. En Let Die de Paul McCartney, Wings. En Let Die de Paul McCartney. Después de que los Beatles se separaran, muchos pensaron que Paul McCartney nunca volvería a brillar con la misma intensidad. ¡Qué equivocados estaban! En 1973, cuando le ofrecieron escribir el tema principal para la película de James Bond del mismo nombre, Paul demostró que su genio creativo estaba más vivo que nunca. Live and Let Die no era una canción de espías convencional, era una montaña rusa emocional. Comenzaba suave, casi como una balada, y de pronto explotaba en un crescendo orquestal que te dejaba sin aliento. ¿Sabías que Paul escribió esta canción en apenas un día? Leyó la novela de Ian Fleming durante un fin de semana, y para el lunes ya tenía la melodía completa en su cabeza. Linda, su esposa, fue la primera en escucharla en el piano de su casa. La canción vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo y fue nominada al premio de la Academia. No ganó, pero quedó grabada para siempre en la memoria de quienes vivimos aquella época. Era Paul diciéndole al mundo, aquí sigo y no pienso irme a ningún lado. Antes de seguir, nos gustaría saber cómo te llamas y qué edad tienes. Déjalo en comentarios. ¡Sigamos! More Than a Feeling de Boston. Hay canciones que nacen en grandes estudios de grabación con productores millonarios. Hay canciones que nacen en el sótano de una casa, grabadas por un hombre obsesionado con alcanzar la perfección. Y ambas pueden llegar igual de lejos. Tom Scholz era ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Durante años, después del trabajo, bajaba a su sótano y grababa música, completamente solo, con equipos que él mismo construyó. De ese experimento salió More Than a Feeling, de las mejores canciones de los 70. Cuando finalmente la escucharon los ejecutivos de la discográfica, no podían creer que hubiera sido grabada en un sótano. El sonido era tan limpio, tan potente, que parecía imposible. Esta canción vendió cerca de 2 millones de copias, siendo la joya más grande del álbum debut de Boston. Esa guitarra al inicio, ese coro celestial, esa letra que hablaba de recordar tiempos pasados mientras escuchas una canción, todos los elementos eran perfectos. Un dato que pocos conocen. Tom rechazó contratos millonarios durante años porque ningún sello quería respetar su visión artística. Prefirió seguir en su sótano antes que comprometer su arte. Al final, la paciencia le dio la razón, porque creó una auténtica obra de arte con sus propias manos. Deja tu like si has escuchado esta canción en alguna serie o película. Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Don't need no education. Renew, The Native Road. Esa frase resonó en todo el mundo como un grito de rebeldía. Pink Floyd no era una banda convencional, eran filósofos disfrazados de músicos. Y en 1979 lanzaron un disco que supo ser una reflexión dolorosa sobre la infancia, el trauma y las instituciones que nos moldean. Roger Waters escribió esta canción pensando en sus propios días de escuela, en profesores que humillaban, en un sistema que aplastaba la creatividad, en el dolor de crecer sin un padre que murió en la guerra cuando él era apenas un bebé. Lo más impactante es que el coro de niños que escuchas en la canción era real.
Fueron 23 alumnos de una escuela primaria de Londres llamada Islington Green. Los llevaron al estudio sin decirles exactamente para qué. Aquellos niños no recibieron ningún pago por su participación. Años después, demandaron y recibieron una compensación, un dato que quizá no conocías. La canción vendió más de 4 millones de copias como sencillo. Fue prohibida en Sudáfrica porque se convirtió en himno contra el apartheid. Una canción puede cambiar el mundo, y Pink Floyd nos lo demostró una vez más. Once, Hot Stuff de Donna Summer. La reina del disco quería demostrar que era mucho más que bolas de espejos y pistas de baile. Donna Summer estaba cansada de que la encasillaran. Ella pensaba que podía brillar en cualquier género, y en Hot Stuff lo demostró mezclando el disco con el rock de una manera que nadie había intentado antes. Esa guitarra eléctrica que atraviesa la canción no era decoración, era una declaración de independencia artística. La canción vendió más de 6 millones de copias y le dio a Donna su primer Grammy. Pero el camino no fue fácil, los productores dudaban, las discográficas querían más de lo mismo. Sin embargo, ella insistió, hay algo que pocos saben, y es que la canción casi no se graba. Donna llegó al estudio con fiebre alta, pero se negó a posponer la sesión. Cantó sintiendo que se desmayaba, y esa urgencia, esa intensidad, quedó capturada para siempre en la grabación. Cuando escuchas Hot Stuff, no solo escuchas una canción bailable, escuchas a una mujer luchando por ser tomada en serio en una industria que quería limitarla. 10. Go Your Own Way de Fleetwood Mac. You can go your own way. A veces, las mejores canciones nacen del dolor más profundo. Lindsey Buckingham y Stevie Nicks lo saben mejor que nadie. Ambos se amaban, pero también se destrozaban mutuamente. Y mientras grababan el álbum Rumors, su relación se desmoronaba frente a los ojos de toda la banda. Go Your Own Way fue la carta de despedida de Lindsey. Cada palabra era un reproche, cada acorde, una herida abierta. Stevie odiaba esta canción, le dolía escucharla, le dolía que la acusaran de cosas que, según ella, no eran ciertas. Pero tuvo que cantarla noche tras noche en los conciertos, sonriendo mientras por dentro se rompía. El álbum Rumors vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo. Es uno de los discos más exitosos de la historia, y el sencillo vendió cerca de los 3 millones. Pero detrás de los números, las cosas no eran tan bonitas. Durante las sesiones de grabación, los miembros de la banda apenas se hablaban, se comunicaban a través de la música. El estudio era un campo de batalla silencioso, donde las emociones se expresaban en acordes y letras. De ese caos, nació algo hermoso. Así funciona a veces el arte. 9. Imagine de John Lennon. Esta no es solo una canción, es una oración. John Lennon se sentó al piano blanco de su mansión en Inglaterra y escribió lo que muchos consideran el himno más importante del siglo XX. Era 1971. El mundo estaba en guerra. Vietnam, la Guerra Fría, el miedo nuclear. Y John, con su voz suave y ese piano simple, nos pedía que imagináramos algo diferente. La canción vendió más de 5 millones de copias, pero su impacto va mucho más allá de las ventas. Yoko Ono merecía crédito como coautora. Muchas de las ideas venían de su libro Grapefruit. John lo admitió luego en entrevistas. Pero el crédito oficial no llegó hasta 2017, casi 40 años después de su asesinato. Un dato que le da otra capa de profundidad a este gran tema. Cuando John murió en 1980, miles de personas se reunieron en Central Park cantando Imagine, y todavía lo hacen cada año. I hope someday you'll join
Una canción que pedía paz, cantada por un hombre que fue asesinado por la violencia. La ironía más triste de la historia de la música. ¿Cuál es tu canción favorita de Lennon? Déjala en comentarios. 8. We Will Rock You de Queen. Dos golpes y una palmada. Eso es todo lo que necesitas para reconocer esta canción. Brian May, el guitarrista de Queen, tuvo una visión. Quería una canción que el público pudiera cantar sin instrumentos. Algo tribal, algo primitivo, algo que conectara a miles de personas en un solo latido. Lo logró con We Will Rock You. La grabación es fascinante. Para conseguir ese sonido masivo de los pisotones, Brian hizo que toda la banda golpeara el suelo sobre tablas de madera cubiertas con arena. Grabaron múltiples capas hasta crear ese efecto de multitud. La canción vendió más de 6 millones de copias y se convirtió en el himno deportivo más utilizado del planeta. Hay algo poético en esto. Una banda llamada Queen, liderada por un inmigrante de Zanzíbar llamado Freddie Mercury, creó la canción que se canta en estadios de todo el mundo. Incluso en los rincones más recónditos del mundo la gente conoce ese ritmo. Dos golpes, una palmada. Conexión universal. 7. Smoke on the Water de Deep Purple. Ese riff de guitarra lo conoce hasta quien nunca ha tocado un instrumento. 4 notas que cambiaron la historia del rock. Pero la historia detrás es aún más increíble que la música misma. Deep Purple había viajado a Suiza para grabar un álbum. Planeaban usar un estudio móvil junto al famoso casino de Montreux. La noche antes de comenzar, fueron a ver un concierto de Frank Zappa en ese mismo casino. Durante el show, alguien disparó una bengala al techo. El lugar se incendió completamente. La banda vio cómo las llamas devoraban el edificio mientras el humo se extendía sobre el lago Le Mans. Literalmente había humo sobre el agua. La canción es la crónica de esa noche. Vendió más de 5 millones de copias. Y ese riff se convirtió en lo primero que aprende cualquier persona que toma una guitarra eléctrica por primera vez. Roger Glover, el bajista, escribió la letra en servilletas mientras buscaban desesperadamente otro lugar para grabar. Todo pasó demasiado rápido, pero así nació una de las mejores canciones de la historia del rock. I Will Survive de Gloria Gaynor. Si alguna vez tuviste el corazón roto, por amor, por amigos o por la vida, seguro que esta canción fue tu medicina. Gloria Gaynor no quería grabarla. De hecho, I Will Survive era el lado B del sencillo. La canción principal era otra que nadie recuerda. Pero los disc jockeys de las discotecas empezaron a voltear el disco. Descubrieron algo que los ejecutivos no vieron. Un himno de fortaleza femenina que resonaba con millones de personas. La canción vendió más de 14 millones de copias en todo el mundo. Lo que hace especial esta canción es su honestidad brutal. Habla de ese momento en que alguien que te destrozó tiene la audacia de volver. Y tú, en lugar de caer, te levantas y dices, ya no te necesito. Hay un dato que estremece, y es que Gloria grabó esta canción apenas semanas después de una cirugía de columna. Los médicos no sabían si volvería a caminar, y ella no sabía si volvería a cantar. Grabó con un corsé ortopédico bajo el vestido. Por ello, I Will Survive no era solo una canción, era su propia historia. Y por eso, caló tan hondo. 5. Hotel California de The Eagles. Welcome to the Hotel California. Seguro que esa melodía te transporta instantáneamente a ese lugar prohibido. The Eagles crearon algo más que una canción. Crearon un mundo completo. Un lugar misterioso donde puedes registrarte cuando quieras, pero nunca puedes irte. ¿Qué significaba realmente?
Don Henley explicó que era una metáfora de los excesos de la vida estadounidense, del hedonismo de los años 70, de las trampas del éxito y la fama. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely. La canción vendió más de 16 millones de copias y su solo de guitarra final es considerado uno de los mejores jamás grabados. Algo que pocos saben es que tomó casi 8 meses perfeccionar esos 2 minutos de solo de guitarra. Don Felder y Joe Walsh lo grabaron cientos de veces, nota por nota, hasta que cada una era perfecta. Hay teorías conspirativas sobre esta canción, que habla de satanismo, que el hotel es una secta. La banda siempre se rió de esas interpretaciones. Lo que es innegable es que Hotel California capturó algo oscuro y hermoso sobre el sueño americano y sus consecuencias. 4. My Sweet Lord de George Harrison. My sweet Lord. George siempre fue el Beatle silencioso, el que esperaba su turno mientras John y Paul dominaban el escenario. Pero cuando finalmente habló, el mundo se detuvo a escuchar. My Sweet Lord fue su declaración espiritual, una fusión de tradiciones religiosas que molestó a algunos y conmovió a millones. Really wanna see you. Really wanna. Fue el primer sencillo de un ex Beatle en llegar al número 1. Vendió más de 10 millones de copias y demostró que George tenía tanto talento como sus compañeros más famosos. Pero la historia tiene un lado amargo. Un tiempo después, George fue demandado por plagio. La melodía era demasiado similar a He's So Fine, un éxito de las Chiffons de 1963. El juez determinó que hubo plagio inconsciente. George no había copiado intencionalmente, pero su mente había absorbido esa melodía años atrás sin darse cuenta. My sweet Lord. Hallelujah. El caso lo devastó. Escribió una canción posterior llamada This Song, donde se burlaba amargamente de todo el asunto legal. A pesar de toda controversia, My Sweet Lord sigue siendo un momento de belleza pura, que se vendió como pan caliente. 3. Staying Alive de Bee Gees. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time. The Inge S. La película Fiebre del Sábado Noche cambió todo. John Travolta con su traje blanco, las luces de la discoteca y esa canción que parecía diseñada para hacerte sentir invencible. Los Bee Gees, 3 hermanos de Australia criados en Inglaterra, se convirtieron en los reyes del disco con Stayin' Alive. Pero la canción era más profunda de lo que parecía en las pistas de baile. Whether you're a brother away, you're a brother, you're staying alive, staying alive. Robin Gibb explicó que la letra hablaba de supervivencia real, de las calles duras de Nueva York, de gente luchando por salir adelante. Vendió más de 11 millones de copias. Y su pulso rítmico tiene exactamente 103 latidos por minuto. Esto llevó a un descubrimiento médico fascinante. Stayin' Alive es el ritmo perfecto para realizar resucitación cardiopulmonar. Staying alive. Hospitales de todo el mundo entrenan a sus equipos usando esta canción. Una canción sobre sobrevivir que literalmente ayuda a salvar vidas. Los Gibb nunca imaginaron que su música disco se usaría en emergencias médicas. Pero así son las canciones verdaderamente grandes. Encuentran propósitos que sus creadores nunca anticiparon. 2. Stairway to Heaven de Led Zeppelin. There's a lady who's sure. 8 minutos de perfección absoluta. Led Zeppelin nunca lanzó esta canción como sencillo, y aún así, se convirtió en la canción más solicitada en la historia de la radio estadounidense. Robert Plant escribió la letra casi en trance, sentado junto a una chimenea mientras Jimmy Page tocaba los acordes en guitarra acústica. Las palabras fluían como si alguien más las dictara. Really makes me wonder. El álbum Led Zeppelin 4 vendió más de 37 millones de copias, siendo Stairway to Heaven la joya de la corona. La canción comienza suave, con un sonido medieval. Luego crece, se transforma, explota en un solo de guitarra que muchos consideran el mejor de todos los tiempos. Y termina en silencio, como si todo hubiera sido un sueño. It's right, light up once and shine.
Un dato curioso. Por años existió un mito urbano de que, si tocabas la canción al revés, escuchabas mensajes satánicos. La banda siempre negó esto con una mezcla de fastidio y diversión. Lo cierto es que Stairway to Heaven no necesita de leyendas urbanas, porque es una leyenda por sí misma. Nadie sabe exactamente de qué trata, y eso es parte de su encanto. 1. Bohemian Rhapsody The Queen. Is this the real life? Is this just Llegamos al final, a la cima, a la canción que desafió todas las reglas y ganó. 6 minutos de una hermosa locura que quedaría en la historia. Cuando Freddie Mercury presentó Bohemian Rhapsody a su discográfica, le dijeron que estaba loco. Era demasiado larga, demasiado extraña, nadie la pasaría en la radio. Freddie insistió. Aquel extenso tema era su obra maestra, y él lo sabía. just killed a man? Una balada que se convierte en ópera, que se convierte en rock duro, que regresa balada. Un joven que confiesa un asesinato a su madre. Referencias a Galileo, a Scaramouche, a Bismillah. El tema lo tenía todo. ¿De qué trataba realmente? Freddie nunca lo explicó completamente. Algunos dicen que era sobre su sexualidad oculta, otros sobre enfrentar demonios internos. Él prefería el misterio. La sección operática tomó 3 semanas de grabación. Las voces se superpusieron 180 veces hasta que las cintas casi se transparentaban de tanto uso. Vendió más de 6 millones de copias los primeros años. Después de la muerte de Freddie en 1991, volvió a las listas. Y después de la película biográfica de 2018, una nueva generación la descubrió. Todo esto dio como resultado más de 17 millones de copias vendidas. Por eso, y mucho más, Bohemian Rhapsody no solo fue un éxito en ventas, es parte importante de la historia de la música como la conocemos. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.